Supercrack Estrella presenta Richard Chanfray en el Festival de la Bestia del 1953. Hemos hablado en mi canal del Festival de la Bestia del año 1589, y de Catalina de Medici, pero 10 años antes en el 1580 ocurrían cosas también asombrosas. Hablemos de otro gran mago que estuvo presente en el Festival de la Bestia del 1589, John Dee. En 1580 John Dee tenía 53 años, Nostradamus hacía 14 años que había muerto en el 1580. Pero estos dos grandes magos se conocieron en el año 1565 cuando John Dee tenía 38 años. Dos de los magos más grandes de la historia juntos en el año 1565. John Dee fue un notorio matemático, astrónomo, astrólogo, ocultista, navegante, imperialista y consultor de la reina Isabel I. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. Por supuesto fue también gran amigo de Catalina de Medici y estuvo en el Festival de la Bestia del año 1589. El Códice Voynich, el manuscrito más extraño del mundo, estuvo en posesión de John Dee. Se usó en el Festival de la Bestia del año 1589, con el Satanás resucitó a Catalina de Medici ante la mirada de toda la élite satánica. John Dee estuvo a la derecha del ángel caído Satanás, mientras este tenía el libro sobre su mano izquierda y pronunciaba unas palabras y Catalina se levantaba de su cápsula de frío, entre los aplausos enloquecidos de toda la élite satánica presente allí. Páginas de la sección farmacológica del manuscrito Voynich. La primera noticia de la existencia del Voynich data de 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo, lo adquirió por la elevada suma de 600 ducados a los ingleses. John Dee, un mago que decía comunicarse con los ángeles caídos mediante unas piedras, y Edward Kelley, un embaucador. El Códice Voynich encerraba conocimientos alquímicos que revolucionarían la ciencia moderna cuando pudiera descifrarse por Satanás. En el Festival de la Bestia del año 1589, John Dee fue científico, matemático, astrónomo, navegante, astrólogo, geógrafo, hermetista, neoplatonista, cabalista, espiritista, alquimista. No fue actor ni dramaturgo y, sin embargo, el teatro inglés no sería lo que es sin él. A causa de su relación con la magia, fue menospreciado y casi olvidado hasta que, ya en el siglo XX, diversos investigadores rehabilitaron su imagen, en orden a reconocer sus inmensos conocimientos, la evidente influencia que ejerció sobre el pensamiento y la política de su época y por los caminos que abrió a otras ciencias, entre ellas, las relativas a la navegación, aunque sus aportaciones nunca fueron reconocidas suficientemente. Pero también fue notable su aportación al teatro isabelino y jacobino, aceptando, por ejemplo, lo que podría deberle La Tempestad de Shakespeare. Shakespeare, el que recordemos también estuvo en el Festival de la Bestia y desaparecido después de entrar en este festival por más de 5 años que le dejaron traumado. John Dee fue hijo único de un mercader y proveedor de textiles en la corte de Enrique VIII, llamado Robert Dee, y de su esposa Jane Wilde. Desde muy pequeño mostró ser una especie de superdotado, pero, sobre todo, fue un óptimo estudiante. De hecho, parece que solía dedicar 18 horas diarias al estudio, 4 al sueño y 2 a alimentarse. Estudió en el Chantry School de Chelmsford, en Essex, desde 1537 a 1542, 10 a 15 años, y después, hasta 1546, 19, en el St. John's College, de Cambridge, donde aprendió griego, latín, filosofía, geometría, aritmética y astronomía, terminando su licenciatura en artes en 1545. Por último, se doctoró en el Trinity College, entre 1546 y 1548. Después viajó al continente, para visitar, entre otras, la Universidad de Lovaina, donde había impartido lecciones su admirado Agripa, teniendo la oportunidad de escuchar lecciones de Frisius y Mercator. Hijo de una época de despertar intelectual, el siglo XVI, John Dee vivió fascinado por tantos campos diversos del conocimiento como le fue posible, entre ellos el espiritismo, la adivinación y las ciencias ocultas. Muchos científicos y estudiosos de todo el mundo acudieron a consultar su biblioteca, que se dice, fue una de las más vastas de la época. En ella, se guardaban entre 3.000 y 4.000 libros, rica en manuscritos científicos, herméticos, marítimos, parcelsianos y semíticos. Dee vivió convencido que Dios había creado el universo en clave numerológica. Se dedicó al estudio sobre los principios cabalísticos durante toda su vida.
Esta afición por el conocimiento esotérico menos ortodoxo hizo que fuera encarcelado por estudiar los horóscopos de la reina María, quien luego se convertiría en la reina Isabel I. Simultáneamente, se sumergió en los mundos de la magia, la astrología y la filosofía hermética. Dedicó tiempo y esfuerzo en los últimos 30 años de su vida a tratar de comunicarse con los ángeles a fin de aprender el lenguaje universal de la creación. Estudiante del neoplatonismo renacentista de Marsilio Ficino, no hizo diferencias entre su investigación matemática y su estudio de la magia hermética, la invocación de ángeles y la adivinación. Consideraba que todas sus actividades constituían diferentes facetas de la misma búsqueda, la indagación de una comprensión trascendente de las formas divinas que subyacen al mundo visible, que Dee llamó verdades puras. Al morir Isabel I, John Dee viajó por Europa con Edward Kelley, otro ocultista. Pero no les fue fácil, fueron perseguidos y estafados. Los 7 años que Dee y Kelley pasaron juntos, viviendo como nómadas errantes. Recordemos, en este año Shakespeare estaba también desaparecido, pues bien Shakespeare estaba con ellos de camino al Festival de la Bestia del 1589, llegaron a un brusco final en 1589, año en el que Kelley regresó a la corte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Rodolfo II. En esta corte se celebró el Festival de la Bestia. Hasta aquí trajeron el cadáver de Catalina de Medici, que fue resucitado. Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador loco. No quedó nada bien de este festival, quedando traumado para el resto de su vida porque allí pudo ver. Rodolfo II pasó a la historia por ser considerado un emperador demasiado maniático y excéntrico, aunque también por ser un hombre muy culto y un gran coleccionista. Este emperador es conocido por sus problemas mentales y por la gran pasión que sentía por el mundo de la astrología, las ciencias ocultas, los misterios y la alquimia, llegando a tener una corte llena de distintas personalidades que pertenecían a estos campos. Rodolfo fijó su residencia imperial en el castillo de Lachín, en Praga, un lugar fascinante y donde se celebró el Festival de la Bestia del año 1589. Tras muchos de los grandes acontecimientos del siglo XVI, se esconde este extraordinario personaje que aseguraba hablar con los ángeles y que posiblemente fuera el inspirador del movimiento Rosacruz. Matemático, cartógrafo, astrólogo, mago, alquimista, inventor, bibliófilo, John Dee sigue siendo una asignatura pendiente para historiadores, científicos y magos. Su influencia se deja sentir todavía entre estos últimos, quienes creen que su legado, la magia enoquiana, permite alcanzar otros niveles de la realidad. El hombre de las orejas cortadas se sienta, como cada día, delante del cristal. A su lado, absorto en la contemplación de la superficie brillante, permanece John Dee, el señor de Mortlake. La cara de Edward Kelley, el hombre sin orejas, cambia, su mirada se torna vidriosa, extrañas imágenes aparecen y se suceden sobre la faceta pulida de la misteriosa piedra. Dee comienza a tomar nota de lo que acontece en el interior del cristal. Sobre el paisaje de otro mundo comienzan a aparecer las figuras y hablan. Cuídate de dudar, rechaza toda sospecha sobre nosotros, porque somos dioses que hemos reinado, reinamos y reinaremos para siempre. Los extraños seres van y vienen. El improvisado escriba describe las escenas en su diario. Vinieron muchos y se posaron sobre la superficie convexa del globo transparente. Algunos son como hombres y mujeres, es decir, de frente parecen mujeres y de espaldas hombres. Los últimos 7 danzan, lamen y besan. Todavía se conservan, en el Museo Británico, las páginas manuscritas de tan inquietante diario. Su autor, uno de los científicos más completos de Occidente, pero también uno de los magos más célebres, John Dee. En 1527, Europa estaba inmersa en una atmósfera de conflicto intelectual y religioso. Los abusos morales de un amplio sector del clero católico provocaron la aparición de diferentes movimientos reformistas que soñaban con restaurar el cristianismo primitivo. Algunos pretendían llevar a cabo la reforma desde el seno de la propia Iglesia. Otros iban aún más lejos, identificando al Papa con el mismísimo Anticristo y a Roma con Babilonia, para desesperación del emperador Carlos V, que soñaba con un imperio universal y católico. El luteranismo iba ganando adeptos en muchos países del continente. El Renacimiento había traído aires nuevos a las artes y ciencias.
Los humanistas, empeñados en retornar al clima intelectual del Imperio Romano, despreciaban la tradición escolástica medieval, basada en la filosofía de aristotélica. El conflicto religioso estaba a punto de estallar también en la Inglaterra de los Tudor. En Londres el 13 de julio, Joanna Wild, la mujer de Rowland D., un noble galés al servicio del rey inglés Enrique VIII, dio a luz un varón que fue bautizado con el nombre de John. El joven D. ingresó a la Universidad de Cambridge cuando tenía 15 años. La reforma educacional de los humanistas ya había llegado hasta allí. El estudio de la lógica, la matemática y las ciencias había perdido buena parte de la importancia que tuviera en la escolástica medieval a favor de la retórica y la gramática. D. se familiarizó allí con las doctrinas humanistas y, por tanto, con el griego y el hebreo, que tan útiles le habrían de ser más adelante en la lectura de obras sobre magia, cábala y alquimia. Sus disciplinas favoritas eran las artes y las ciencias, a las que consideraba una herramienta eficaz tanto para lograr el bienestar del hombre como para desentrañar los misterios últimos del universo. Poco después encontramos D., gracias a una beca, en el Trinity College. No satisfecho con los conocimientos científicos adquiridos en Inglaterra, inició, en 1547, el primero de sus muchos viajes. Se desplazó hasta los Países Bajos para estudiar navegación, geografía y cartografía. Pocos meses después regresó a Inglaterra, llevando consigo instrumentos nunca vistos hasta entonces en su país. Comenzó así su aportación al desarrollo de las ciencias navales, que contribuyeron en gran medida a la expansión marítima en Inglaterra. Su fama fue en aumento. Matemáticos, cartógrafos y marinos iban a consultarle y a estudiar con él. Muchos nobles le pedían que se encargara de la educación de sus hijos, e incluso fue invitado a dar conferencias sobre matemáticas en diferentes facultades de Oxford. Por puro entretenimiento, estudió leyes durante su estancia en Lovaina y recibió el título de doctor. Antes de partir hacia París pasó por la corte del emperador Carlos, en Bruselas. Tenía entonces 25 años y una gran fama. La aportación de D. a la ciencia de su tiempo es algo que comienza a ser motivo de gran interés para los historiadores, pero, si su relevancia fue tanta, ¿cuál es la causa del muro de silencio que ha pesado de su persona? ¿Por qué su figura no aparece junto a las de Newton o Roger Bacon? El alquimista. La respuesta hay que buscarla en la naturaleza de algunos de sus estudios. D. no solo manifestó una enorme erudición en las disciplinas más o menos ortodoxas de su tiempo. El hermetismo, la alquimia y la magia cabalista fueron sus auténticas pasiones, justo en un momento en que la inestabilidad religiosa, una vez superado el Renacimiento inglés, convirtió en lo que antes eran respetables doctrinas en nigromancias demoníacas. La imagen de D. ha llegado hasta nosotros distorsionada por el perjuicio que le ha catalogado de nigromante o de personaje supersticioso e irracional. Cuando D. dejó Cambridge, ya había comenzado a interesarse por el hermetismo y la cábala, expuesta en parte esta última en la obra de Cornelius Agrippa, el archimago del Renacimiento, que una generación antes había estado en Inglaterra. Alrededor de 1570, el Dr. D. se estableció en la casa que poseía su madre en la villa de Mortlake. Tuvo que hacer reformas en ella para dar cabida a sus múltiples colecciones de objetos científicos y antiguos, recibir a los estudiantes que iban a consultarle y lograr espacio para su tremenda biblioteca, en cuyos volúmenes y manuscritos, algunos de ellos muy antiguos, gastó enormes cantidades de tiempo y dinero. En 1583, su catálogo comprendía 4.000 títulos, una colección más amplia que cualquiera de las que existía en Inglaterra, incluidas las de las universidades, y que competía con las mejores del continente. No faltaban, por supuesto, las obras de alquimia, que D. estudió tanto en la teoría como en la práctica, pero su entrada en la alegría de los alquimistas célebres vino de la mano de un polémico personaje. El 10 de marzo de 1582, un extraño se presentó ante D. Decía llamarse Edward Talbot, su verdadero apellido era Kelley, y tenía unos 30 años, poseía grandes conocimientos en el desciframiento de escrituras arcaicas e inglés antiguo y había sido secretario del mago Thomas Allen, con quien aprendió filosofía oculta. Bajo su bonete se ocultaba una fea mutilación. Le habían amputado las orejas en Lancaster por un asunto de falsificación de documentos. Según su testimonio, en el transcurso de un viaje por el país de Gales, se detuvo en una posada donde entabló conversación con el mesonero. Al salir a relucir sus conocimientos sobre lenguas antiguas, el posadero le mostró un manuscrito que nadie había podido descifrar. Kelley se dio cuenta enseguida de que estaba ante un escrito alquímico.
El mesonero, un conocido, afirmó que lo había encontrado durante la profanación de la tumba de un obispo católico. Esperaba encontrar riquezas y tesoros, pero solo había hallado el manuscrito y 2 bolas, una de ellas se había roto, dejando al descubierto su contenido, un polvo rojo y pesado, la otra esfera contenía un polvo blanco. De vez en cuando, entretenía a la clientela mostrando dichos objetos, que Jay se dio cuenta inmediatamente de que aquello podía ser el polvo de proyección, capaz de transmutar el plomo en oro, y compró la bola, el manuscrito y el polvo rojo al posadero por una cantidad ridícula, convencido de que necesitaba un experto para descifrar los términos herméticos del manuscrito. Escribió al famoso Dr. D para concertar una entrevista, y allí estaba, ofreciéndose como medium al mago y dispuesto a hablarle del manuscrito. Fueron juntos a la casa de un orfebre conocido del doctor, para probar la calidad del polvo. Se afirma que consiguieron convertir 1 libra de plomo en oro muy fino. Sea como fuere, D salió convencido de la prueba y se asoció a que Jay, por aquel entonces, un noble polaco, Alberto Lasky, viajaba por Inglaterra y no quiso desaprovechar la oportunidad de conocer a D. El 25 de mayo de 1583, ante la insistencia de Lasky, D llevó a cabo una sesión en la que fue invocado un ángel. Después de aquello el noble las invitó a su castillo de Cracovia, y les dio cartas de presentación para el emperador Rodolfo II, quien desde su corte en Praga auspiciaba la investigación alquímica. Viaje a Praga. En 1584, encontramos a D y a Jay en Praga. Hicieron algunas transmutaciones en público, ante amigos ilustres de la categoría de Nicolás Barnard y Tadeo Dayet, ambos médicos, quienes verificaron todas las condiciones de los experimentos. El mismísimo mariscal de Rosenberg, para quien la alquimia era mera superchería, recibió de Jay 3 granos de polvo con los que, en soledad, y siguiendo sus instrucciones, obtuvo media libra de oro puro. La reputación de Jay entre la alta sociedad creció vertiginosamente, hasta el punto de que desatendía los buenos consejos de D, quien le instaba a no gastar un polvo que aún no habían conseguido elaborar por sí mismos. Las fabulosas transmutaciones llegaron a oídos de Maximiliano II, padre de Rodolfo II, ante quien Jay hizo una demostración tan convincente que el emperador le nombró mariscal de Bohemia. A partir de entonces, ebrio de fama y fortuna, presumió de ser capaz de fabricar cualquier cantidad de polvo para transmutar. Maximiliano le ordenó fabricar varias libras, y el pobre infeliz tuvo que negarse, por lo que fue arrestado. Solicitó la ayuda de D, y ambos fueron conducidos a Praga para continuar sus estudios. Incapaz de producir el polvo, Jay perdió los estribos y mató a uno de los guardianes, por lo que fue encerrado en el castillo de Cerner. A petición de D, la propia reina de Inglaterra trató de interceder por Jay, pero sin resultado alguno. Finalmente, este intentó la fuga, pero la escala de sábanas que empleó para ello se rompió y se partió las piernas y 2 costillas. Murió en 1597, probablemente a causa de sus heridas. Estos polvos que convertían el plomo en oro, fue entregado la fórmula a la familia Medici. La familia Medici descubrió que en estos polvos estaba el secreto de la inmortalidad. La familia Medici adoptó durante un tiempo a un niño que venía de familia noble de Rumania, con un gran poder, se llamaba Saint Germain. Los Medici enseñaron al niño los secretos de la alquimia. En el Festival de la Bestia que hubo en Lyon, Francia, Saint Germain pasó estos polvos a un joven de 13 años del que se enamoró. Se llamaba Richard Chanfray. Y el Festival de la Bestia fue en el año 1953. Richard Chanfray fue una figura pública francesa de los años 70 que aseguraba ser el conde de Saint-Germain y que apareció en numerosos programas de televisión europeos, mostrando cómo transmutaba el plomo en oro. La carrera mágica de Richard Chanfray comenzó en 1973 en un teatro de París, donde se lo promocionaba como el hombre que transmuta el plomo en oro. Nació el 4 de abril de 1940 en la ciudad francesa de Lyon. Su infancia transcurrió en la calle y se convirtió en un ladrón, detenido por agredir a una mujer durante un robo y condenado a 6 años. Leyó algunos libros antiguos en la cárcel, y se informó sobre el conde de Saint-Germain, un misterioso alquimista, que decía ser capaz de transmutar el plomo en oro, creación de pócimas mágicas, y la adquisición de la inmortalidad. Chanfray adoptó esa personalidad, aprovechando la afición de la alta sociedad francesa por lo paranormal, el hermetismo y el esoterismo. Rápidamente se volvió rico y muy conocido por sus hazañas, por ejemplo haciendo adivinación y lectura psíquica a varios personajes famosos, así como a través de sus afirmaciones extravagantes. La realidad es que ya le conocía del año 1953, pero no sabía muy bien cómo realizar la alquimia con los polvos entregados. Necesito de años para tener el conocimiento necesario de su uso.
En 1972 conoció a la cantante Dálida, quien se encontraba en el apogeo de su fama. Su marido, Lucien Morise, y su amante, Luigi Tenco, se habían suicidado previamente. Cuando Dálida conoció a Chanfray, rápidamente se enamoró. Pasó un año en la cárcel, además de estar obligados a pagar 500.000 francos en restitución, cuando le disparó a un hombre al que encontró desnudo en su cocina a altas horas de la noche. El hombre estaba solo superficialmente herido, y resultó ser el amante de la criada. El incidente marcó el inicio de su declive, la pareja se quedó sin dinero y Chanfray intentó subsistir mediante la música, la pintura y la escultura, todo sin éxito. Dálida y Chanfray se separaron, pero a pesar de sus problemas siguió siendo parte de la alta sociedad de París y Saint-Tropez, se convirtió en el amante de la baronesa de Trintignant, Paula Delós, cuyo título era tan falso como el suyo. Delós fue, sin embargo, al parecer una millonaria, y cuando Chanfray comenzó a sospechar de las fraudulentas actividades del administrador financiero Delós, lo amenazó con un rifle, fue de nuevo encarcelado y multado y pidió a Delós su ayuda. Ella, sin embargo, estaba también muy endeudada, por lo que no tenía capital para ayudarlo. Su última aparición en público en una fiesta en Saint-Tropez, en junio de 1983. Al parecer, estaba muy delgado, con el pelo blanco y de aspecto cansado. El 14 de julio de 1983, en un pueblo cerca de Saint-Tropez, Chanfray y Delós se suicidaron inhalando los gases del tubo de escape de su coche. Cerca de allí había una nota de suicidio que decía: "Il have un ibrineruid me, because she is solid me". Richard Chanfray aseguró tener muchos poderes, la mayoría de ellas relacionadas con alquimia. También afirmó en numerosas ocasiones que su conocimiento provenía de un hombre misterioso a quien había conocido en el pasado. Él juró nunca revelar dicha identidad de la persona, pero en este video de Supercrack Estrella lo contamos todo. Algunos de los poderes que Chanfray afirmaban poseer: transmutación del plomo en oro. Chanfray realizaba este truco varias veces en público, y algunas estaciones de televisión europeas registraron supuestamente la transmutación de los metales. Magos, científicos y joyeros fueron invitados a algunas de sus veladas, y ninguno al parecer descubrió cómo lo hacía. El poder de la inmortalidad. La alquimia tradicional considera estos dos poderes, la transmutación y la inmortalidad, que van mano a mano. El periodista español José María Íñigo una vez fue invitado a la casa de Chanfray. Según Íñigo, tiró un poco de este polvo sobre el cadáver de un perro. Después de unos movimientos espasmódicos, surgió el perro y se alejó unos pasos antes de caer de nuevo y permanecer muerto. No está claro si el perro estaba muerto antes, o incluso después. La capacidad de recordar vidas pasadas. Cuando se invitó a palacios y castillos antiguos, afirmó haber estado allí antes, en vidas pasadas. Lo demostraba mediante la identificación de las zonas privadas del edificio, pasadizos secretos, y así sucesivamente. Se ha sugerido que Chanfray estudió los planos de los edificios abiertos al público, antes de ir a estos lugares. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.